Muy buenas noches, Dios le bendiga a todo el pueblo del Señor, a los amigos que ya se conectan vía Facebook para poder nosotros exponer palabra de Dios como lo habíamos dicho. Vamos a estar tratando el tema del reino y el tema del liderazgo, porque hoy en el día hay una confusión del liderazgo. Todo el mundo quiere ser líder, pero no quiere someterse. Todo el mundo quiere ser líder, que lo siga la gente, pero no quieren someterse primeramente a Dios. Y como nosotros decíamos la vez pasada, el propósito que nosotros debemos de saber, que por qué estamos aquí. Usted debe de saberlo, preguntárselo a Dios, al Espíritu Santo, y de por qué usted está aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida de estar aquí en la tierra? Y nosotros veíamos de que Dios nos llama a tener un encuentro personal con Él. Me gustaría ahondarme un poquito en esto. De tener un encuentro con Dios nos hace cambiar. Porque encontrarse con alguien, la palabra encuentro es el acto de coincidir en un punto de dos o más personas. Y si yo tengo un verdadero encuentro con Dios, yo voy a aceptar y voy a coincidir con lo que Dios me dice en su palabra. Voy a aceptar que tengo que cambiar mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de todo. Porque yo tengo que ser muy distinto porque yo voy para el reino. Yo tengo que andar en el reino porque en esta tierra que estamos, dice la palabra de Dios que somos peregrinos, pasajeros. Este reino no es de nosotros, este mundo no es para nosotros. Nosotros tenemos que vivir el reino que dice su palabra para llevarnos al cielo, que Jesús nos lo dio. Y eso veíamos el propósito de Dios en la tierra. Y vamos a ver el segundo punto, que es el llamamiento de Dios. Muchos son llamados, pocos los escogidos, dicen muchos. Pero, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es mi llamado? Yo tengo que estar bien segura cuál es el llamado que usted y yo tenemos en la obra de Dios. Nos podemos preguntar muchas veces. Usted se lo puede haber preguntado varias veces. ¿Por qué vine a la tierra? ¿Por qué vine? Muchas veces ha pasado circunstancias desde niños, problemas, necesidades, pero ¿por qué estamos aquí? Porque Dios permitió, en muchas ocasiones se ha oído, de que madres se han tomado cosas para abortar, pero el niño se quedó adentro. Dios ha guardado esa vida, ha preservado. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué vine a esta tierra? Me pregunto alguna vez, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Son preguntas que nos hacemos. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo tengo que preguntármelo. ¿Cuál es mi destino? Son preguntas que siempre nos lo vamos a hacer. Otra pregunta, ¿se la ha hecho usted? Yo me la he hecho siempre. ¿Cuál es mi potencial? Pregúntese usted, ¿cuál es mi potencial en Dios? Dios, ¿qué quieres que yo haga? Busquemos a Dios. Cuando yo enlazo una amistad con Dios y tengo ese verdaderamente encuentro con mi Dios, yo voy a preguntarle y Él me va a responder cuando Él lo crea conveniente. Y Él me va a hacer entender cosas a través de su palabra, en la intimidad, a través de mensajes, a través de la oración. Él te va a hablar en la mente, te va a hacer sentir cosas en el corazón. Pero tienes que pedir confirmación. Ahora, pregúntale, ¿te has preguntado alguna vez cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi pasión? ¿Te has preguntado alguna vez? Mire, hermano, Efesios 4:1 decía Pablo, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo,
os ruego que andéis. Mire, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿Estamos nosotros conduciéndonos como es digno de la palabra, o es que estamos andando con lo que el mundo me está ofreciendo, cogiendo cosas del mundo? No, mi hermano. El mundo al cual yo le hablo es el sistema donde se están moviendo las cosas, la moda, las drogas, la música y tantas cosas. Yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Cómo estoy andando? Dice, como es digno de la vocación, o sea, como Dios me llamó. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, que nos llamó, nos concedió ese privilegio en su infinita misericordia, nos concedió de tener esa comunión con su Hijo, de que Él ande con nosotros. Cuando Él se iba a los cielos, ¿qué le dijo? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y a quién nos dejó? Al Espíritu Santo. Y Él está con nosotros. Nosotros para entender y comprender y responder todas esas preguntas que antes nos estábamos diciendo, y a veces no las hacemos. Nosotros debemos entender algo. Tenemos que saber qué es un llamado. La palabra tan usual en el mundo del cristianismo que se mueve, llamado, viene del término griego kaleo, que se puede usar para convocar o invitar a. También se puede traducir como destino en algunos casos. Pero hablando en lo que es lo anterior, convocar o invitar, el llamamiento o llamado es una invitación que Dios nos hace a que vivamos según la voluntad de Dios durante nuestra permanencia en la tierra, según la voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su palabra. Antes escuchaba un mensaje con mi esposo en cuanto a la vestimenta del hombre y la mujer. Hermano, la palabra no nos dice, hay principios. Dice que él decía, este predicador, que la mujer no se la puede criticar si usa pantalón, no lo usa, si se pone maquillaje, hermano. La Biblia me dice en su palabra, hay principios. No de exagerar. La Biblia me dice, la mujer no usará traje de hombre, ni el hombre traje de mujer. Eso lo dice en Deuteronomio. Y hoy estamos viendo que la mujer está vistiendo como hombre y el hombre como mujer. Porque, amados hermanos, ahora el hombre es hasta más apretadito que... Y a veces ni vemos de dónde viene esa moda, las cuales nosotros no debemos participar. Ahora, la Biblia me dice que yo debo de andar decorosamente. La mujer tiene que vestir decorosamente, la Biblia lo dice, con decoro, con pudor, para que nadie cuando yo salga me ande morboseando, me ande diciendo cosas que no debe, hasta me falta el respeto a mí, le falta el respeto a mi esposo. Yo tengo que cuidarme, al menos yo tengo que cuidarme, eso me lo enseñó Dios. Yo tengo que cuidarme porque la mujer fue hecha distinta que el hombre, la mujer tiene curvas. Y yo no tengo que enseñar mis curvas a nadie, si las tengo o no las tengo. Entonces, si a mí me ven toda despampanante, el hombre de ley va a estar codiciando. Entonces yo tengo que cuidarme aún en eso. Por eso es que dice, nosotros debemos de ser a esa invitación que Dios nos hace y a tener ese encuentro con Él. Debemos coincidir con Dios y aceptar lo que Él nos quiere. Ahora tampoco nos vamos a andar mal vestidos, porque tenemos que andar como lo dice su palabra, príncipe, rey. Tenemos que vestirnos bien, como Dios nos regala, como Dios nos permite.
Tampoco vamos a exagerar andando endeudándonos. Bueno, esos son otros temas. Más adelante vamos a hablarles del tema de la vestimenta de la mujer. Entonces, hermano, dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a vuestras obras, sino según el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa es su palabra. Pero para esto yo necesito reconocer algunas condiciones. Primero, yo debo reconocer el llamamiento. ¿Quién me lo hace? ¿Quién me invita a vivir una vida santa, una vida íntegra? Ya no se está predicando de santidad en los altares. ¡Ay de aquellos pastores que ya no lo están haciendo! Va a haber un juicio, porque el día que van a estar delante del tribunal de Cristo, Jesús les va a pedir cuenta, porque no se predica de santidad, no se predica de integridad, que eso es lo que me va a llevar al cielo. Pero la santidad no vamos a llevarla al extremo. Porque a veces decimos vivimos santos y andamos con la ropa larga, la blusa manga larga, aquí en el cuello, no me maquillo, toda despeinada, pero mi lengua la tengo larga. Dice la palabra de Dios, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que reconocer el llamamiento de Dios. Segundo, tengo que aceptarlo internamente, que Él me llamó a vivir una vida íntegra, a vivir una vida santa. Y tercero, yo tengo que prepararme, que Dios me va a llamar y ya me va a enviar. No, hermano, Él nos prepara, Él nos capacita. Y más adelante vamos a estarlo viendo. 4, yo tengo que esperar hasta que el Señor me aparte a cumplir cualquier cosa que me vaya a poner a hacer. Yo tengo que esperarlo. A veces nos adelantamos y ahí cometemos errores garrafales, porque no nos preparamos, no nos metimos en el molde de Dios. El llamamiento de Dios para todo individuo es diferente e irrevocable. Dios nos escogió y determinó nuestra vocación. Romanos 11:29. Solo nosotros tenemos que saber que hay 3 clases de llamado. Vamos a verlo. Primero, es el llamado general. Este llamado, el primer llamado, se llama llamado general. Es el llamado para todo cristiano. Es cuando yo cumplo la voluntad de Dios general para todo su pueblo, para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Hay ciertas normas que Dios estableció y que cada creyente debe hacer. Por ejemplo, evangelizar, interceder, dar y servir. Eso es general para todos. Y evangelizar. Ahora piensan los pastores que la iglesia tiene que ir. No se quieren involucrar. El pastor debe ser el primer evangelizador. Quiere que las ovejas paran y él nada. Evangelizar, interceder, dar y servir. Ese es un llamado general para toda la iglesia. Todo aquel cristiano que viene al Señor y se congrega en una iglesia, estas 4 cosas es el llamado general que nosotros tenemos que hacer. Este llamado en el Señor es hacer cualquier cosa dentro y fuera de la iglesia. Y les dijo el Señor, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Decía un doctor en teología, decía, o el doctor Sala, ¿se está predicando el evangelio? No, decía, porque no se está predicando el evangelio como debe ser. Analícelo usted, se predica lo que le da la gana. Seguimos. Primero vimos el llamado general. Vamos a ver el segundo llamado, que es el especial, el que llama para liderazgo, que es para liderar. Es la voluntad especial de Dios para un individuo, en la cual se da unción,
se le da autoridad y se le da habilidades especiales para cumplir un propósito. Por eso es que usted se da cuenta que hay personas que siempre lo buscan. Hermana, vamos a hacer esto y todos lo buscan a él. Y pues eso es liderazgo. Pero ese líder tiene que conducirse bien. Ese líder tiene que andar rectamente en santidad y en integridad para que Dios lo respalde en su totalidad. Y la gente va a ver, déjeme decirle, la gente se da cuenta cuando el líder es de Dios y cuando el líder busca de Dios y cuando el líder vive en una rectitud delante de Dios. Tenemos que ser fieles nosotros, tanto en el llamado general como en el llamado especial. Llamado general para toda la iglesia. Llamado especial es cuando a cualquiera de los que están sentados ahí Dios lo llama para un liderazgo. ¿Qué le da? Unción, autoridad y habilidades para que cumpla. Por eso es que usted se va a haber dado cuenta que alguien lo ponen en un liderazgo y esa persona tiene el respaldo de Dios y tiene ideas para hacer cosas y eso se hace y sale bien, o sea, tiene una unción tremenda, una autoridad donde todos le obedecen. Esos son llamados especial para liderar. No todos tienen eso. Y como vimos el llamado general, el primero, llamado especial para liderazgo, vamos a ver el último, que es el llamado específico. Ese es personal para cualquiera de la persona que está ahí. Dios puede llamar a X persona para un llamado específico para hacer cosas grandes. Decía el apóstol en Romanos 11:13, dice: hablo a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. O sea, Pablo sabía que él fue llamado para algo específico. Era llamado a predicar el evangelio a los gentiles. La Biblia mismo lo dice. Este es el llamado en que Dios nos hace para servirle en una área específica. Y este va más allá de los dos primeros llamados, porque no solo debemos haber cumplido con el llamado general, sino también con el especial para recibir el específico. Y ejemplo lo vemos en José. Me gustaría leer, así me quede en el mensaje para la próxima. Me gustaría leerlo en la Biblia, porque mucho se ha hablado de José, que José jugó con la mujer de Potifar y que por ahí, por eso que le asió de la ropa. No, la Biblia me habla que José fue un hombre íntegro y vivía para amar a Dios. En un ejemplo que tenemos aquí, dice la Biblia, me gustaría leerlo. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas. Pero dice que el joven estaba con los hijos de Bilga, los hijos de Silpa, que eran mujeres de su padre. Pero José le daba a su padre cuenta de que sus hermanos tenían una mala fama y cómo se comportaban. Entonces les daba coraje a ellos. Pero José, Israel, dice que amaba más a José y a Benjamín, a los dos últimos que tenía. Amaba a José más que a todos sus hermanos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Pero dice algo que le hace una túnica de diversos colores. Más envidia tenía. Pero José se ha de haber preguntado, pero ¿por qué mis hermanos me envidian? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me quieren? Pero déjeme decirle que cuando usted se conduce en rectitud, en santidad, en integridad, hermano, y vela por la obra de Dios, usted va a tener enemigos y lo van a envidiar. Porque lo que usted tiene no lo tiene cualquiera. ¿Por qué le digo? Mire lo que tenía José. José no sabía por qué sus hermanos lo envidiaban. Él se conducía recto. En el verso 5 del capítulo 37, usted lo puede leer todo el capítulo 37 de Génesis. En el 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Cuál era el sueño? En el verso 7, que ellos ataban manojos en medio del campo. Y aquí dice que todos los estaban, de sus hermanos, los manojos estaban alrededor de él. Pero el de en medio era el de José.
el manojo de José se levantaba y los demás manojos se inclinaban así. Entonces ellos le dicen, ¿cómo? Le aborrecieron y le dijeron, ¿cómo? Nosotros nos vamos a postrar ante ti. ¿Qué te pasa? Pues le dijeron. Entonces él dice que después tuvo otro sueño. Ya se lo contó a su papá y a sus hermanos y a su mamá. El verso 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, que era el sol y la luna se postraban ante él y las estrellas, y 12 estrellas, 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos nosotros a postrarnos, tu madre y yo, a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, dice el verso 11, no lo digo yo, pero dice algo. Su padre meditaba en eso. Dice que sus hermanos lo venden, para no alargar la historia. Dice que llega un grupo de madianitas, ellos lo tenían metido en una cisterna y lo venden. ¿Quién lo compra? Por 20 piezas de plata lo compró un mercader. Un madianita lo compra y él llega y se lo vende a Potifar, que vivía en Egipto. Cuando estos mercaderes llegaron allá, lo vendieron. Potifar era el oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces dice que llegó ahí, lo vendieron. Entonces, cuando José llega ante Potifar, dice que él lo pone en las cosas de su casa, lo pone ante todo. ¿Por qué? Miren lo que dice el 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, mire, escuche algo, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es algo precioso. Yo solamente que lo vea en el ejemplo de José. Que cuando alguien es recto, anda en integridad, en santidad, va a tener este respaldo de Dios. Y todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Y halló José gracia en los ojos y le servía a Potifar. Y lo pone como mayordomo de su casa. Solamente le dice, no a mi mujer. Pero como dice que él era hermoso, lo dice el verso, que era de hermoso semblante, el verso 6 del capítulo 39 de Génesis, que era de hermoso semblante y bella presencia. La mujer de Potifar se enamora de él y comienza a acosarlo. Y él no es que jugó con el pecado, como muchos lo han dicho. Y Dios perdone a esas personas y tenga misericordia porque no leen bien y no enseñan la palabra como él. Dice, José le dice, ella le decía, duerme conmigo. No es que se puso a coquetear con el pecado. No, hermano, José no hacía eso. Como muchos hasta se ponen a hacer que ella le coquetea. No, hermanos. Dice la palabra de Dios, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos sobre José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Y más le sigue diciendo, pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios. Eso me da a mí entender que él nunca jugó con el pecado. Hablando ella José cada día, no escuchándola. Por eso es que le digo, la gente no lee bien, aquellos que andan enseñando mal de José. Dice, hablándole ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse con ella al lado, aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie de los que estaban allí. Dice que ella asió de su ropa. Asiar significa rasgar,
romper, le quitó a la fuerza. No es que él se estaba desvistiendo, hermano. Usted busque la palabra asiar, es rasgar, romper, a la fuerza le quitó. Él huyó. Lo juzgaron a él. Lo metieron a la cárcel. Y él se tiene que haber... Le estoy hablando la vida de José porque todo tiene un propósito. Dios tenía un propósito con José. Él quería llevarlo a un lado y tenía que formar el carácter de él, no el temperamento, hermano. Todos tenemos temperamento, pero muy pocos tienen carácter de Dios. El carácter de Dios, el Dios lo forma cuando usted y yo nos sometemos a su voluntad y a su palabra. ¿Para qué? Para que usted pelee por su obra, para que usted sea íntegro, así se le vaya el mundo entero, usted sea leal en su obra. No le ande robando, no le ande engañando, no ande mintiendo. Para eso Dios quiere formarnos. Entonces José tenía que pasar un proceso. Llega un momento en que lo meten preso, pero algo que nosotros podemos darnos cuenta para no seguir en la historia, él llegó a ser, cuando dos de los que estaban presos tienen un sueño, él se los interpreta, el uno le pasó lo que le dijo y el otro fue restituido en su cargo, y con el tiempo, dice, se acordó de José. ¿Por qué? Porque el rey tuvo un sueño. Faraón tuvo un sueño. Nadie se lo podía interpretar, pero ahí viene y se acuerda, ¿no? Y todo tiene un plan, un propósito. Tiene que haberle Dios puesto, que se olvide un poquito, porque él tenía que pasar un proceso. Donde quiera que lo llevaban a José, ya sea a la cárcel, hallaba gracia delante de las personas. El carcelero se dio cuenta que Dios estaba con José y lo ponía para que él lidere. No se preocupaba de nada porque José sabía lo que tenía que hacer, lideraba. Aún en la cárcel. Ese es mi Dios. Ahora, lo lleva cuando viene la interpretar de sueños, viene, él interpreta, José le dice lo que iba a pasar en Egipto. Y él le dice, tienes que proveerte de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Imagínate, él no le dijo, póngame a mí. Dice, tiene usted que proveerse de alguien. Entonces el rey se da cuenta, él se da cuenta, el faraón, y le dice a los demás que estaban ahí, le dice, ¿puedo encontrar otro como él? Y lo ponen como gobernador de Egipto. Y mire que los sueños se van cumpliendo, porque viene el padre y la madre, y vienen los hijos, y se tienen que postrar ante José, porque era el gobernador. O sea, Dios lo iba preparando, aunque él no entendía los sueños, él lo iba preparando. Y cuando él llegó allá, él entiende que Dios preparó todo eso para llegar a ser gobernador. Él lo tenía que llevar allá, porque él tenía que preservar su pueblo. Mire cómo es Dios, es maravilloso. Dios está buscando hombres y mujeres de cada tribu, de cada raza, de cada ciudad, de cada nación, que cuando Él les llame, usted y yo diga, de cualquier lugar, de cualquier ciudad, de cualquier tribu, nación, cuando Él nos llame, nosotros tenemos que decir, heme aquí, heme aquí. Sí, Señor, yo iré. Tenemos que decir. A lo mejor está buscando entre su familia y tú seas esa persona que te pongas en las manos de Dios a vivir una vida íntegra, santa delante de Dios. No es que la santidad ya pasó, eso es los triples santos, no, hermano. Tenemos que vivir la santidad y tenemos que preguntarle a Dios, léalo en la palabra, cuál es la santidad que Dios quiere que vivamos. Saludamos a todos los que están conectados en las redes sociales. El llamado de Dios es tan maravilloso que la edad, el sexo, el intelecto para Dios no es problema. Escúcheme bien. La edad, el sexo, el intelecto no es problema. Porque tú no puedes tener ahorita la sabiduría, pero Dios te la puede dar a medida que tú la buscas. Él te va a dar estrategias del reino.
no a copiar cosas del mundo, porque yo no tengo que copiar nada del mundo, porque eso no me lleva a nada bueno, eso no es santo. Tengo que preguntarle a Él y dejarme dirigir por el Espíritu Santo, que lo hemos hecho a un lado. Los pastores, líderes, hemos hecho a un lado al Espíritu Santo. Y hacemos lo que creemos nosotros. Picnic, fiestas, comedero a cada rato. No, hermano. Hemos llevado, la iglesia del Señor está llevando a cosas que no son. El objetivo de Jesús era de que usted se reúne en la iglesia a predicar la palabra y enseñarle a los que vienen a la congregación. Tenemos que aprender a decir sí. Aceptamos la invitación a cumplir el propósito y la voluntad para llegar a nuestro destino. Pregúnteselo a Dios. ¿Por qué pasamos tantas cosas? ¿Por qué pasamos esas cosas? Preguntémoselas a Dios. Porque Dios nos quiere llevar a algo específico. Algo Dios quiere que tú hagas, que yo haga en esta tierra. Solo depende de ti. Y para terminar, Dios se limitó a sí mismo. Escúchame bien, no me vaya a malinterpretar. Dios se limitó a sí mismo cuando escogió al hombre desde un principio. Él no hacer nada y usar al hombre. Se limitó Dios, porque el hombre a veces no quiere obedecer. Los ángeles quieren llevar y predicar el evangelio. Si a ellos se le diera en este momento, ellos corren, pero el hombre no. Bien, hermanos, dejamos ahí. Y que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y la próxima semana estaremos hablando del reino. Y de ahí en la próxima semana estaremos siguiendo hablando del liderazgo. Que eso es lo que Dios quiere de nosotros, prepararnos, capacitarnos para mandarnos a hacer lo que Él tiene. Y cuando Él nos mande a hacer, seremos humildes, seremos obedientes, porque en el propósito, en la preparación, Él me capacitó. Dios le bendiga, Dios le guarde y será para la próxima semana.